always live. Dilataciones auriculares en el electrocardiograma. Este video va dedicado para mi amigo Kevin Mamani. Un abrazo a la distancia. Entonces, primero tenemos que entender cómo funciona el ciclo cardíaco en el electrocardiograma. Acuérdate que primero se va a contraer la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque está más cerca al nódulo sinusal y se va a representar por una onda P que asciende. Como podemos observar, la onda P está ascendiendo porque representa la despolarización de la aurícula derecha. Luego se despolariza la aurícula izquierda y representa por una onda P que desciende. Por ejemplo, acá podemos observar que desciende. Luego pasa por los haces internodales anterior, medio y posterior, llega al nódulo auriculoventricular, pasa por el tabique interventricular, pasa por el haz de His derecha e izquierda por su rama y llega a las fibras de Purkinje. Y todo esto representa el complejo QRS, que representa la despolarización de los ventrículos. Y podemos observar acá, y luego termina con la onda T que representa la repolarización ventricular. Acá podemos observar lo mismo, cómo se contraen las aurículas y los ventrículos. Entonces tenemos que entender por qué llamar dilatación auricular y no hipertrofia auricular. Acuérdate que por anatomía sabemos que las aurículas no tienen suficiente músculo miocárdico. En cambio, los ventrículos sí tienen bastante músculo miocárdico. Entonces las aurículas, como no tienen mucho músculo miocárdico, se dilatan y no se hipertrofian. ¿Pero por qué se dilatan? A ver, dime, Noé. Se dilatan, acordate, por ejemplo, la aurícula derecha recibe sangre de la vena cava superior y de la vena cava inferior, mientras que la izquierda recibe sangre de las 4 venas pulmonares. Entonces son como tanques de sangre, por eso se dilatan, por ejemplo, si existe una estenosis de la tricuspidia o de la mitral, ¿ok? Entonces acuérdate que cuando se contrae prácticamente la aurícula derecha, la onda P asciende, cuando se contrae la aurícula izquierda, la onda P desciende, pasa por el tabique interventricular, podemos observar la despolarización ventricular por el complejo QRS y la repolarización ventricular representada por la onda T. Y acá podemos observar literalmente lo mismo. Entonces, cuando asciende la onda P, representa, acuérdate, la despolarización de la aurícula derecha. Cuando desciende, representa la despolarización de la aurícula izquierda. ¿Y por qué es muy importante esto? ¿Por qué te repito tanto? Porque, por ejemplo, si asciende bastante la aurícula derecha, es decir, si asciende bastante la onda P, me va a formar una onda P picuda, una onda P alta, y es característico de la estenosis pulmonar, nemotecnia picuda pulmonar. Mientras que si la onda P desciende bastante, por ejemplo acá, está descendiendo bastante, más de lo que asciende poquito, pero desciende más, entonces me representa la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces aquí está descendiendo mucho más, entonces digo, dilatación auricular izquierda. Y como está acá ascendiendo más de lo que asciende, entonces digo, dilatación auricular derecha. Y también puedo observar una onda M mellada. Entonces esta onda M mellada, acuérdate, está ascendiendo y mira, cuando quiere descender me va a formar como otra onda P y luego recién va a descender. Y eso es característico de la dilatación auricular izquierda. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a aprendernos las causas de la dilatación de la aurícula derecha. Tiene causas por enfermedades pulmonares, enfermedades valvulares derechas y cardiopatías congénitas. La principal de enfermedades pulmonares es la hipertensión pulmonar y el EPOC y el tromboembolismo pulmonar. Mientras que las enfermedades pulmonares derechas por válvulas, quiere decir, está representado por el siguiente. Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, cuando existe una estenosis de la válvula pulmonar, entonces eso me va a dar dilatación auricular derecha. Si tenemos una estenosis de la válvula, por ejemplo, tricuspidia, por ejemplo, acá hay una estenosis de la válvula tricuspidia, me va a dar lo mismo dilatación de la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque la sangre se acumula. Mira, se acumula, entonces me va a hacer que se dilate la aurícula derecha. En condiciones normales pasa así la sangre. Muy bonito. Y otra cardiopatía es la tetralogía de Fallot y la estenosis pulmonar congénita, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre los criterios, ¿ok? Para una dilatación auricular derecha. Acuérdate, el primero es una onda P alta y picuda, ¿ok? Mira, cuando está ascendiendo, entonces despolarización auricular derecha, ¿ok? Y mira, aquí se está sobrepasando. Ahora, pregunta, ¿por qué se ve más en B1 y en D2? Fácil, porque tenemos el eje cardíaco, el corazón, entonces la aurícula se está dilatando y se está dirigiendo más hacia B1 y por eso se observa más en B1 y se está dirigiendo más hacia D2 y por eso se observa en D2 y se observa en B1, ¿ok? Entonces en D2, ¿qué observamos? Observamos que tiene que ser, para hacer dilatación auricular derecha, mayor a 2.5 milímetros de alto. Estamos midiendo en voltaje porque está ascendiendo, acordate. Entonces, esto equivale a 2.5 cuadraditos porque cada cuadradito mide 1 milímetro, acordate. Entonces, 1, 2, 3, como 4 cuadraditos. Entonces esto es dilatación de la aurícula derecha, ¿ok? Luego, en B1 observamos una onda P bifásica. ¿Pero qué significa? Tiene que ser más positiva, es decir, más hacia arriba
que negativa, ¿ok? Y tiene que ser así, ¿ok? Por ejemplo acá, mira, está siendo más positiva que negativa. Entonces esto es una dilatación auricular derecha y tiene que ser en B1 mayor a 1.5 milímetros de alto. Quiere decir que tiene que ser más de 1.5 cuadraditos. Mira, acá tenemos 1 y acá tenemos 2. Entonces más, cumple el criterio. Y estos son los criterios principales que tenés que memorizártelo. Y acá podemos observar cómo se dilata la aurícula derecha. Fácil, ¿verdad? Ya, esto es lo difícil. Vamos, identifica. Vamos, ¿qué es eso? ¿Ah? Ya, muy bien. Entonces, te enseño. Acá podemos observar en D2, ¿ok? Aquí podemos observar en D2, mira, que quiere formar supuestamente una onda P, pero luego me quiere formar como una onda P por encima y al final me forma como una onda M. Entonces, ya esto digo es una onda M mellada, característico de la dilatación auricular izquierda. Pero para confirmar me fijo en B1. Podemos observar que asciende, pero más desciende. Y si desciende más, entonces yo digo, ya, característico de la dilatación auricular izquierda. Te puse esto para confundirte, ¿ok? Muy bien. Entonces, acá tenemos un ejemplo de la dilatación auricular derecha. Entonces, podemos observar acá, por ejemplo, en D2, que está más ascendiendo, mira, está más ascendiendo que descendiendo. Entonces, esto es dilatación auricular derecha. Pero para confirmar, me fijo en B1, mira, está más ascendiendo que descendiendo. Entonces, esto es característico de la dilatación auricular derecha. ¿Y acá qué podemos observar? Primero, observamos en D2, por ejemplo, acá, una onda P mellada. Ya, característica de la dilatación auricular izquierda. Y en B1 lo mismo, mira, asciende más que desciende. Fácil. Por si no viste bien, te lo voy a dibujar acá, porque siempre hay un criticón. Es que yo no vi eso, ¿ok? Entonces está más descendiendo que ascendiendo. Entonces, vamos a hablar ahora de las causas de la dilatación auricular izquierda. Fácil, mira, tenemos acá, por ejemplo, estenosis de la... Vamos a ver un poquito acá. Ya, primero tenemos estenosis, por ejemplo, de la válvula aórtica. Por ejemplo, acá, ¿ok? Mira, aquí tenemos la estenosis de la válvula aórtica. Segundo, estenosis de la válvula mitral, ¿ok? Y entonces, de nuevo, acá se llena de sangre y se dilata las aurículas. Y de nuevo, acá lo mismo, ¿no? Se está dilatando las aurículas y produce una dilatación auricular izquierda, ¿ok? Entonces, enfermedades valvulares izquierda, acá debería decir enfermedades valvulares izquierda, estenosis mitral y aórtica, ¿no? Y cardiomiopatía, por ejemplo, la hipertrofia ventricular izquierda, ¿ok? Por ejemplo, en el Chagas, ¿ok? Muy bien, entonces para esto existen criterios también, criterios para el crecimiento de la aurícula izquierda. Primero, acuérdate, nos tenemos que fijar en los vectores, ¿ok? Esto de los vectores, yo te enseño siempre en mis clases a razonar y no tanto a memorizar, porque yo así estudio, la verdad, siempre razono antes que memorizar. Entonces tenemos, esto es la aurícula derecha, mira, la aurícula derecha está bien, pero la aurícula izquierda está muy, pero muy dilatada, ¿ok? Entonces, mira, se está dirigiendo más hacia el vector B1 y se dirige pues mucho más hacia D1. Entonces, acuérdate que podemos observar en D1 o también podemos observar en D2, ¿ok? La mayoría se fijan en D2 y en B1 porque los criterios se basan en D2 y en B1 porque es donde se fija mejor la onda P, a excepción de la dilatación de la aurícula izquierda que se observa mejor en D1, ¿ok? Entonces, muy bonito acá, podemos observar cómo desciende más de lo que asciende, acá podemos observar desciende más de lo que asciende, ¿ok? Entonces, esto es prácticamente un ecocardiograma, aquí podemos observar la aurícula izquierda está muy dilatada, ¿ok? Fácil, ¿verdad? Y acá podemos observar que está dilatado. Entonces, podemos observar primero una onda en D2 o en D1. Yo prefiero en D2, ¿ok? Porque es donde se presenta más frecuencia, pero se ve mejor en D1, pero no se presenta tanto, ojo. Por eso prefiero ver en D2 y así lo clasifican los libros también. Entonces, en D2 podemos observar una onda P mellada, como una onda M. Y esta distancia en tiempo tiene que ser mayor o igual, ojo, mayor o igual a 0.12 segundos, que esto equivale igual o más de 3 cuadraditos. Entonces aquí contamos, mira, 1, 2, 3, hasta acá debería ser lo normal, pero mira, se alarga. Entonces yo digo, directamente dilatación auricular izquierda. Esto es muy importante. Esta característica que te enseñé, es decir, este patrón, tiene una especificidad de 100%. Quiere decir que vos a la primera vez una onda M mellada, decís, dilatación auricular izquierda, ¿ok? Pero tiene una sensibilidad de 15%. Quiere decir que aparece en el 15% de los casos. O sea que en tu examen de electrocardiograma ni cagando va a entrar esto, así que olvídate. Lo que va a entrar va a ser esto, por si acaso. Esto va a entrar, esto tenés que aprendértelo de memoria, ¿ok? Entonces, acá vamos a poder observar en B1. Muy bien, en B1 observamos una onda P bifásica, pero acá es al revés. Quiere decir que va a ser más negativo que positivo. Por ejemplo, acá, mira, podemos observar, acá está ascendiendo, pero está siendo más negativo que positivo. Y esto tiene que ser mayor a 0.4 segundos, ¿ok? De ancho, ¿ok? Primero estamos midiendo en ancho, y esto equivale más o menos a un cuadradito. Entonces, por ejemplo, acá estamos midiendo que acá hay un cuadradito, como dos cuadraditos y medio, casi 3. Entonces, está haciendo más de 3 cuadraditos en ancho.
Y esto tiene una especificidad de 80%, pero una sensibilidad de 83%. Quiere decir que se presenta más, ¿ok? Entonces, si vos ves más descendido que ascendido, lo medimos en ancho. Y esto tiene que ser igual a un cuadradito para que sea normal. Si ves más de esto, de 0.4 segundos, es decir, más de un cuadradito, entonces decimos que es una onda PA normal y es característico de la dilatación auricular izquierda. Otra característica es que se mide en profundidad. Quiere decir que se mide así. ¿Ok? Se mide así, desde la línea isoeléctrica. Y esto tiene que ser mayor a 1 milímetro, que esto equivale a un cuadradito, ¿ok? Estamos midiendo en voltaje, ya no en tiempo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 1, 2. Entonces ya está sobrepasando. 2 milímetros está midiendo. Entonces, ya característico de una dilatación auricular izquierda. Esto tiene una especificidad de 93% y una sensibilidad de 60%. Pero te digo, esto es lo que se presenta más. Esto es muy difícil que se presente. Pero tiene más especificidad, es decir, ves esto y es diagnóstico por ley. Pero si ves estas cosas no es tanto diagnóstico, hay que hacer un ecocardiograma, pero es lo que se presenta más, ¿ok? Por eso te digo, esto es pregunta de examen. Y bueno, acá vamos a ver un poquito de electrocardiograma. Primero observamos en D2, mira, una onda M mellada. Ya, acuérdate, especificidad de 100%. Ya no necesito ver B1. Pero para que veas que soy crack, veo en B1 para confirmar. Acuérdate, mira, está más descendiendo que ascendiendo. Mira, desciende más. Entonces yo digo, característico de una dilatación auricular izquierda. Otra característica, mira, es en tiempo, que tiene que ser mayor a 0.4 segundos. Y otra característica más es en profundidad. Acuérdate, por ejemplo acá, en profundidad, ¿ok? Está midiendo 1, 2 cuadraditos pequeños. Entonces son 2 milímetros y ya así diagnostico muy fácil. Acá podemos observar lo mismo. Esta imagen ya te mostré. Mira, podemos observar una onda M mellada, normal. Y acá podemos observar que está midiendo pues más de 0.12 segundos. Acuérdate, ¿no ves? Mayor o igual a 0.12 segundos esa distancia. Y acá podemos observar lo mismo, ¿no? Está más descendiendo que ascendiendo. ¿Ok? Y bueno, acá lo mismo, literalmente. Podemos observar en D2, mira, una onda M mellada. Y acá esta distancia es mucho más de 0.12 segundos. ¿Ok? En B1, característico. Mira, asciende poco, pero desciende más. Desciende mucho más. Entonces, dilatación auricular izquierda. Vamos a hablar ahora de la dilatación biauricular. Quiere decir que tiene ambos criterios, izquierdo y derecho. Por ejemplo, acá tenemos en D2, podemos observar una onda M mellada. Ya, característico de la dilatación auricular izquierda. Pero podemos observar, por ejemplo, en B1, ¿ok? Mira, está ascendiendo y a su vez está descendiendo. Eso me confirma una dilatación auricular izquierda también. Y acá lo mismo, también, pero acá ya está disminuyendo de voltaje, ¿ok? Disminuyó de voltaje literalmente. Entonces tiene un criterio prácticamente de la dilatación auricular derecha. Por eso digo que esto es una dilatación biauricular. Y yo no lo digo, lo dice el artículo. Ojo con esto. Y bueno, acá se nota mucho mejor lo que quise explicar, ¿ok? Entonces acá podemos observar una onda M mellada, ¿ok? Y eso es en D2. En B1 podemos observar isodifasismo. Mira, es alto y acá podemos observar que también tiene prácticamente la misma distancia. Y en B5 podemos observar, mira, otra onda M mellada. Y acá podemos observar, mira, otra que asciende, está más ascendiendo y quiere formar una M mellada. Entonces acá podemos observar un criterio de la dilatación auricular derecha, aquí un criterio de la dilatación auricular izquierda y acá de nuevo izquierda, acá de nuevo izquierda. Entonces esto es una dilatación biauricular. Bueno, muchas gracias. Espera el siguiente video que es dilatación ventricular. Sígueme y suscríbete al canal. Chao, chao.